Buenas noches a todos. Eh, Comenzamos en unos momentos con la charla. Quisiera mencionar que este es un evento realizado gracias a una presentación que hemos tenido en la ciencia, bueno, en la noche de museos del sábado pasado, donde, bueno, como nosotros participamos en diferentes eventos, presenciales, virtuales, de distintos tipos, y estamos en constante trabajo con la carrera de física en el área de física nuclear o en el área de ciencias nucleares. Eh, este es parte del club de física nuclear, es parte del grupo de investigación de ciencias nucleares y, bueno, un momento, vamos a aceptar a algunas personas que están ingresando. El motivo de hoy día de nuestra charla es acerca de la espectroscopía nuclear planetaria. Específicamente el evento está con revelando secretos del sistema solar a través de la espectroscopía nuclear planetaria, que en un momento les vamos a presentar al postdoc que está realizando su postdoc en la NASA. Bueno, sin más y sin dar más detalles, quisiera presentarles eh, a Brian, que también es fundador del club. Bueno, antes, para los que recién están ingresando, para los que recién nos están conociendo, eh, eh, yo me llamo Kevin, soy parte y soy fundador del Club de Física Nuclear y quisiera presentarles a Brian, que también es fundador del club, y les va a mencionar algunos aspectos, algunos detalles acerca del club. Brian, si estás listo. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar en las reuniones siempre. Voy a compartir mi pantalla, por favor, y si pueden decirme si se ve. ¿Se puede ver? Todavía no. Como estoy transmitiendo, voy a apagar mi cámara entonces.
Es un intento de prenderle. Ahora sí se está presentando, pareciera. Nada aún. Mientras nos va compartiendo Brian, mencionarles que el Club de Física Nuclear está compuesto o está formado por cuatro grupos. Eh, Ahora sí creo que se está presentando, Brian. Se ve tu pantalla. Uno de los grupos es logística. Ahí está, Brian, pero creo que no te escuchamos o no te escucho. El otro es comunicación y redes sociales. El otro grupo es sobre los premios Nobel. Y el otro grupo es de investigación, que es el grupo de investigación en ciencias nucleares que se está investigando el área de minería, el área de ambiental, el área de cosmología, el área de medicina, el área de detectores también. Si bien hay algunos trabajos que no es específicamente de un área, sino que contempla dos, tres áreas, con el caso de algunos trabajos de los integrantes de investigación. Em, em, estamos conformados por esos cuatro grupos. Eh, si hubiera algún interesado o alguien que está interesado en pertenecer en algún grupo, eh, nos puede escribir y podemos darles más detalles. Brian, ¿se está viendo tu Justo. pantalla? Ahora sí, ¿Sí? Brian. Perfecto. Adelante, sí, por favor. Estos son los grupos que mencionaba Kevin en los que trabajamos. Entonces ya los han mencionado. Estamos muy felices con el trabajo. Aprovecho también para dar las gracias a todos los que trabajan día a día, ¿no? En el club, sin ellos realmente no se podría avanzar tanto. Hemos hecho varias actividades, he querido mostrar alguna. La que generalmente hacemos y con la que hemos nacido es nuestra reunión mensual, que estudiamos un premio Nobel que tenga que ver con física nuclear, hacemos un estudio bibliográfico, también invitamos, aprovecho para invitarlos a la reunión de este mes, que es el miércoles, con el doctor Eduardo de la Fuente de México. También hemos tenido cursos con la Universidad de MEFI, hemos tenido el hackathon con el consorcio de Rosatón, que han sido primero completamente gratis y luego realmente de mucho beneficio para todos los que han participado. También hemos tenido nuestro primer congreso el año pasado con invitados de varios países y lo que comentaba también Kevin, ¿no? Hemos participado en varias ferias y poco a poco hemos ido conociendo también a personas como ahora a Mauricio, que lo tenemos presente. Esta es la Expo 3.6 donde hemos estado. También ahí hemos podido hablar más con el posgrado, con el vicerrectorado en una de las últimas ferias en el Pipiripi también que hemos estado en Ciencia Molotov. Hemos salido en varias entrevistas, en varias páginas, mencionado el trabajo destacado que hace todo el equipo, ¿no? El que está ahí. Y aquí es donde conocimos a Mauricio. Él seguro nos va a contar un poco de cómo llegó hasta nuestra presentación y cómo se enteró de nosotros. Y bueno, hacemos distintas actividades, ¿no? Queríamos ser bien breves, solamente para los que nos están visitando por primera vez. Una de las actividades más interesantes también fue visitar el Instituto de Medicina Nuclear y Tratamiento del Cáncer. Bueno, he hecho la última diapositiva pensando en todas
instituciones que han trabajado de algún modo con nosotros, o hemos tenido invitados de ellas, y he incluido ahora a la institución donde trabaja Mauricio, que es la NASA, y estamos muy felices por todo el apoyo que hemos tenido de todos estos lugares, que como digo, era algo impensable al principio cuando iniciamos esto con Kevin ya hace más de un año, y estamos muy felices por todo lo que se ha logrado, por todo a los que hemos conocido, por todo lo que se ha hecho hasta el momento. Y bueno, solo decirles que todavía este nuevo año o este segundo año que estamos viviendo del club, estamos con el pensamiento de ir por más y ir a conocer más, ir a conocer a más personas, que esta presentación esté el doble de instituciones con las que hemos trabajado y que hemos, no sé, conocido personas de cada uno de esos lugares. Y bueno, solo para acabar, antes de la charla, también decirles por primicia que se está abriendo el diplomado de protección radiológica en la universidad, en nuestra facultad y en nuestra carrera. Son realmente los primeros en enterarse, después tal vez de nosotros. Y esto lo vamos a hablar con más detalle, pero el club va a estar muy involucrado en todo lo que se refiere a este diplomado y estamos también muy felices por ganar esta experiencia. Y bueno, agradecer a todo lo que ha pasado en este año, agradecer a todas las personas que ha sido un camino tal vez que hemos empezado con varios desafíos con Kevin al principio, solo éramos los dos, algunos más que estaban colaborando, luego han pasado muchas personas en la historia, en el camino, y ahora bueno, somos un grupo del comité que más o menos somos 22, que igual les estamos agradecidos infinitamente, y a todos los que nos visitan, a todos los que están en las charlas, también igual, gracias por todo el apoyo que nos dan, ¿no? Bueno, solo eso queríamos mostrarles. Eh, Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Brian, por mostrarnos todo lo que está realizando el club. Es importante mencionar todo lo que se hace para que más mm, personas interesadas eh, eh, se acerquen al club, participen en nuestras reuniones. Y si quieren participar de algo más profundo, pueden unirse a nuestros grupos, pueden preguntarnos. Eh, es más que todo esta presentación para decirles que están bienvenidos. El grupo está abierto, es abierto a todas las carreras, a todas las facultades de todas las universidades de Bolivia. Y bueno, en- tenemos integrantes de Cochabamba, de Potosí, de Santa Cruz, y hay otros que también son de Tarija y Sucre. Más que todo eso, mencionarles que si tienen más interés en participar y hacer parte del club, pueden escribirnos para darles algunos detalles más y puedan ser parte de esto. Sin más que decir, quisiera presentar a nuestro evento principal, que es Revelando Secretos del Sistema Solar a través de la espectroscopía nuclear planetaria. Eh, eh, no los quisiera decir algo más acerca de eso, porque ya me fascina el nombre con la parte de espectroscopía nuclear planetaria. Sin embargo, quien lo va a decir es el postdoc Mauricio Ayllón Unzueta, que pertenece al Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Y cualquier pregunta que tengan puedan realizarla al final de la charla, eh, puedan realizarla, cualquier duda que tengan, pueden escribirlo o pueden encender sus micrófonos, por favor. Mauricio, si estás ahí presente. Sí, bueno, Buenas. buenas noches a todos. Am, Gracias, Kevin, y Brian y todos los organizadores de este evento por darme la oportunidad de presentarles algo y demostrarles un poco acerca de lo que estoy haciendo. La verdad me alegra mucho saber que están haciendo
que tienen un club tan dinámico y que están logrando tantas cosas. Me sorprendió bastante de que exista algo así en Bolivia. Y bueno, la verdad es que ni siquiera lo estaba buscando. Estábamos con mi novia, estábamos yendo a la noche de museos y al ver el, la agenda, ¿no? O lo que sacaron, había eso del Club de Física Nuclear y yo estoy aquí en Bolivia por vacaciones, por un tiempo, un par de semanas más. Y bueno, fue muy bueno, muy grato y muy interesante conocer a Kevin, a Brian y a otras personas del club. Así que quiero que sepan que tienen todo mi apoyo. Si de alguna forma yo puedo apoyarles, ya sea formalmente o informalmente, pienso que es un proyecto que vale la pena y por lo que he visto, por la presentación de Brian, lo están haciendo bastante bien. Así que bueno, empezando con eso, luego déjenme compartir mi pantalla y me voy a presentar más propiamente. Me avisan por favor si pueden ver esto. Y gracias, Mauricio, por tus palabras, antes que nada. Nos alienta y nos da ánimos para seguir adelante también. Y sí, cualquier cosa que surja, vamos a estar ahí pendientes de todo. Adelante, Mauricio, y se ve tu pantalla. Ya, muchas gracias, Kevin. Y lo que dijiste que todas bueno, antes de empezar, dijiste que todas las carreras están bienvenidas. Me parece muy apropiado eso, porque la ciencia nuclear de verdad es la combinación de muchos campos más radiación, ¿no? O sea, si eres ingeniero mecánico, hay un campo para ti en la ciencia nuclear. Lo mismo si eres ingeniero electrónico, si estás en química, en matemática, en biología, biomedicina. Son muchos campos que son integrados en ingeniería nuclear y no sé, la verdad, de algún otro campo que sea tan diverso como este. Pero bueno. Yendo a la presentación, hoy les quiero hablar un poco acerca de lo que yo estoy haciendo en el Centro Espacial de la NASA. Le puse el título de Revelando secretos del sistema solar a través de la espectroscopía nuclear planetaria. Y para los que saben un poco más, voy a explicar más adelante, pero lo que me refiero a espectroscopía nuclear específicamente es espectroscopía de rayos gamma y de neutrones. Y bueno, aquí está mi contacto. Tengo aún mi email de cuando estaba haciendo mi doctorado y es un email permanente, entonces me pueden contactar con cualquier pregunta o cualquier tema que quieran conversar conmigo. Un poco de mi trayectoria profesional. Yo nací en La Paz, Bolivia, y me crié aquí y hasta la secundaria, hasta el último día del bachillerato, estuve en el Colegio Boliviano Israelita, que es en San Pedro, por los que conocen. Creo que ya no existe el colegio, pero bueno, estaba en San Pedro. Después de eso me fui a Estados Unidos a estudiar mi licenciatura. Tuve una doble licenciatura en física y matemáticas en Eastern Michigan University, que es en Michigan, Estados Unidos. Después de eso hice una maestría en ingeniería nuclear en el Instituto de Tecnología Federal Suizo, conocido como la ETH Zurich, que es una universidad en realidad, una universidad estatal. Y el máster que hice en ingeniería nuclear era combinado con dos de las universidades tal vez más grandes e importantes de Suiza, que es la ETH en Zurich y la EPFL en la parte francesa de Suiza, de habla francesa, que es la EPFL. Y ahí hice mis prácticas en un reactor de investigación de cero potencia que se llama Crocus. Y aquí está, no sé si pueden ver mi mouse, pero está aquí. Hice mis prácticas aquí. Fui pasante también en una planta nuclear en Leibstadt, que es la planta nuclear más grande de Suiza. Y ahí estuve en el departamento de riesgos estadísticos de la planta nuclear, haciendo programación y bueno, aprendiendo un poco más acerca de cómo funcionan las plantas nucleares desde muchos puntos de vista. Y al final hice mi
mi tesis de maestría en un instituto que se llama el PolShare o PSI, y este es más o menos como un laboratorio nacional. No sé si tienen una idea de cómo son los laboratorios nacionales en Estados Unidos. Más o menos es ese mismo concepto en Suiza, pero solamente tienen uno, donde integran diferentes campos, no solo el área nuclear. Pero aquí, como pueden ver, aquí hay un sincrotrón, o sea, y hay varios aceleradores de partículas también en este centro de investigación. Bueno, después de eso hice mi doctorado en ingeniería nuclear en la Universidad de California, en Berkeley, donde trabajé en 2 proyectos. El primero fue un generador de neutrones de tipo DD. Fue un proyecto más de ingeniería, de hacerlo, de diseñarlo, de hacerlo funcionar, y luego con algunas aplicaciones que tal vez pueda hablar más adelante si están interesados, como medición de secciones eficaces o geocronología, especialmente esos 2. Y aquí pueden ver el plasma del generador de neutrones de tipo DD, que es deuterio-deuterio, y que son isótopos del hidrógeno. Y bueno, después de eso, para hacer mi tesis de doctorado, me fui al laboratorio que se llama Berkeley Lab, que es diferente de la universidad, pero que está muy cerca. Este laboratorio de Berkeley tiene mucha historia para los que están en esto de la ciencia nuclear o la ingeniería nuclear. Aquí fue donde se descubrió, por ejemplo, el plutonio, y se sintetizó el plutonio por primera vez. En la Universidad de California también trabajó Oppenheimer, ¿no? Que fue el director del proyecto Manhattan para crear la primera bomba atómica. Seaborg, si han escuchado de él, y otras personas muy ilustres en el campo de la ingeniería y de la física nuclear trabajaron en la Universidad de California y en el laboratorio. Bueno, y ahora, desde el 2020, me volví un investigador postdoctoral o un postdoc en el Centro Espacial de la NASA en Goddard, que está cerca de Washington, D.C. Está técnicamente en Maryland, pero está muy cerca de Washington, D.C. Y específicamente estoy trabajando en la misión de Dragonfly, que van a ver por qué estoy ahí y cuál es la razón de que requieren a un ingeniero nuclear. Disculpa, Mauricio. Sí. En la parte de abajo hay un mensaje. Si puedes, ¿cómo se dice? Ocultarlo, el hi. Sí. Gracias, ahora sí, pantalla completa. Gracias. Perfecto, gracias, Kevin. Otra cosa más, como no somos tantos, no somos cientos de personas en esta reunión, si les invito a interrumpirme si es que tienen alguna pregunta en ese momento y no quieren esperar para el final, por favor, adelante. Sería algo bueno, ¿no? Bueno, este es el sumario. Esta es una de las cuantas cosas que les voy a hablar. No sé si ir uno por uno. Bueno, tal vez voy a hablar un poquito de las aplicaciones de la tecnología nuclear en general, para que todos estemos en la misma página, como se dice, ¿no? Voy a hablar un poco de los conceptos básicos de la ciencia nuclear para que se pueda entender todo lo que voy a explicar. Luego voy a hablar un poco más de la tecnología nuclear para aplicaciones espaciales, o sea, cada vez yendo de general a específico. Y luego vamos a entrar un poco de lleno a lo que hago, de qué elementos están compuestos las superficies planetarias. Luego voy a hablar acerca de cómo detectamos la composición gracias a la radiación que emiten estos cuerpos. Y luego específicamente vamos a hablar de Titán, que es la luna más grande de Saturno, y por qué es tan interesante, por qué nosotros y el resto de los científicos en la NASA quieren ir ahí, quieren visitarlo. Y luego voy a hablarles un poco de cómo lo vamos a hacer. Es un dron nuclear, por así decirlo, porque va a estar, su potencia va a ser generada por una batería nuclear y también va a tener un instrumento para medir radiaciones nucleares. Y se llama Dragonfly, que en español es libélula, y ya van a saber por qué. Luego el instrumento específico que les decía se llama Dragons, que en español es dragón.
y les voy a explicar cómo nos ayudará a revelar algunos de los misterios de Titán. Y luego, para los que tienen preguntas, el viaje a Titán dura 7 años. Entonces, la pregunta más común que me hacen es, bueno, ¿qué hacemos los de la misión durante ese largo viaje, ¿no? Luego quiero resumir y tal vez hablar un poco de posibles áreas de cooperación entre nosotros y bueno, terminar tal vez un poco más con preguntas un poco más generales, a veces de sentido filosófico, como ¿por qué es que deberíamos explorar el espacio? Y bueno, quiero tener un tiempo para conocerlos más a ustedes y tener una discusión en general. Las aplicaciones de la tecnología nuclear, como muchos de ustedes tal vez saben, son muy diversas, pero muchas personas cuando escuchan hablar de esto solamente tienen en mente dos cosas, ¿no? Las plantas nucleares para producción de energía eléctrica y las armas nucleares, ¿no? Como tienen en este rectángulo. Sin embargo, existen muchas más aplicaciones que no entraban en una sola diapositiva. Entonces puse solamente algunas, como el diagnóstico y el tratamiento de cáncer. Entonces, una persona, un cartoon de una persona que está siendo sometida a una irradiación de protones para destruir tumores cancerígenos con alta precisión. Esta es disculpen, una imagen con tecnesio 99, por ejemplo, con algún isótopo que puede detectar tumores malignos, ¿no? Disculpen un momento. Luego existen, por ejemplo, aplicaciones de la tecnología nuclear en la agricultura y la preservación de alimentos, que se pueden, por ejemplo, irradiar alimentos con rayos gamma. Más adelante vamos a saber lo que es eso. Y puede eliminar los patógenos de la superficie y también internos a diferentes alimentos y por ende pueden durar más. Se estima que más o menos 30% de la producción de todos los alimentos mundiales son desechados porque pasa mucho tiempo desde la cosecha hasta el consumo. Entonces la tecnología nuclear es un arma que tenemos, por así decir, para evitar que estos alimentos se desechen y puedan llegar a alimentar a las personas, que cada vez está creciendo, ¿no? La población mundial. También se utiliza la tecnología nuclear para prospección y conservación de los recursos hídricos. Muchas veces no sabemos acerca de los ríos subterráneos o diferentes fuentes de agua potable, que en ciertos lugares donde no hay muchas es muy importante saber cuál es su origen, saber cómo se puede cuidar de ellas al mismo tiempo de cómo se puede aprovechar de ellas. Y se utilizan los que son los radiotrazadores, ¿no? Los tracers en inglés, para saber, para mapear estos recursos, ¿no? También muchos de ustedes han escuchado seguramente de la datación por radiocarbono, específicamente el isótopo de carbono 14, que nos puede decir en qué momento un organismo vivo dejó de vivir. Entonces nos puede decir cosas como si se encuentran huesos, por ejemplo, huesos de alguna persona, de algún animal, se puede saber con un margen de error cuándo esta persona falleció. Lo mismo con árboles, lo mismo con trozos de papel, etc. Y datación por radiocarbono es para organismos biológicos, biológicos, pero también existe lo que es la datación por uranio y plomo, por ejemplo, que nos permite decir o que nos permite medir cuán antigua es la Tierra, por ejemplo. Sabemos que la Tierra es 4.500 millones de años desde que se ha formado. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, una de las técnicas que tenemos es una técnica nuclear debido a la desintegración del uranio.
Luego existen otras técnicas, por ejemplo, la técnica del insecto estéril o SIT, por sus siglas en inglés, que nos puede ayudar y que ya se ha demostrado en varios países. Nos puede ayudar para reducir el número de mosquitos que existen y por ende reducir ciertas enfermedades, ¿no? Como Zika, dengue, etcétera. Y la forma en la que funciona eso es que se irradian mosquitos machos que son criados en cautiverio, luego se los libera en la naturaleza y estos se reproducen con los mosquitos hembras que están en la naturaleza, compiten con los machos, pero son estériles, entonces sus progenitores no son huevos los que ponen las mosquitas hembras que no producen otros mosquitos. Entonces, esta es una forma muy interesante de lidiar con estas enfermedades. Y es algo que Bolivia tal vez tiene necesidad, ¿no? Esto se ha demostrado en lugares como Bangladesh, por ejemplo, y Brasil, cuando había una epidemia de Zika. Bueno, para que nos podamos entender un poco más acerca de lo que yo estoy haciendo, les voy a dar unos conceptos muy básicos de ciencia nuclear. Muchos sabemos y hemos estudiado en la secundaria lo que es el átomo y cómo, de lo que está compuesto. Obviamente este es un cartoon y muchas personas tal vez un poco más avanzadas me van a decir, bueno, así no es como se ve el átomo, que existen en realidad lo que se llaman nubes de probabilidad y cosas así, pero es una buena representación visual. Existe un núcleo atómico que está compuesto por neutrones y protones. Los protones o el número de protones nos va a decir qué tipo de elemento es, ¿no? Por ejemplo, si tengo un protón es hidrógeno, si tengo dos protones es helio, etcétera, etcétera, toda la tabla periódica. Y los diferentes números de neutrones que vayan acompañados en el núcleo nos dicen son el mismo elemento, no cambia el elemento, pero cambia la estructura atómica y por ende se los denomina diferentes tipos de isótopos, ¿ok? Por ejemplo, el hidrógeno, que es el átomo más sencillo, tiene un protón en el núcleo y un electrón alrededor. Ese es un átomo de hidrógeno. Si tuviera un neutrón extra en el núcleo, entonces ya no sigue siendo hidrógeno, es el mismo elemento, pero ahora es un isótopo del elemento, se llama deuterio, lo conocemos por deuterio. Si tuviera dos neutrones, se llama tritio. Sin embargo, no todos los elementos tienen un nombre como los isótopos del hidrógeno, ¿no? Si tenemos el isótopo más común del carbono, por ejemplo, es carbono 12. Sus otros isótopos no tienen nombres, simplemente los llamamos carbono 13, carbono 14, etcétera, por el número de neutrones y protones combinados que tienen. Y bueno, en los años, ya en 1900, tal vez un poco antes, se descubrió lo que era la radiación nuclear. O sea que muchos de estos núcleos eran inestables. Eso quiere decir que se convertían en otros núcleos y emitían partículas que no se sabía qué eran y por eso se las llamó alfa, beta y gamma en su momento. Y ahora sabemos que una partícula alfa, por ejemplo, es el núcleo de un átomo de helio. Partículas gamma es una forma de radiación electromagnética, como la luz, pero con una energía mucho más alta. Y las partículas beta son electrones que se forman en el núcleo, que es algo también muy interesante, ¿no? Porque se piensa que los electrones no eran parte del núcleo atómico, pero bueno, en general los núcleos radiactivos son núcleos que son inestables y a medida que pasa el tiempo se van desintegrando y van emitiendo energía en forma de estas partículas. Ahora, lo que es interesante es que nosotros nos hemos dado la forma de medir o de detectar estas partículas. Y estas partículas, cuando son detectadas de cierta forma, funcionan como si fueran las huellas dactilares del elemento que lo ha emitido. ¿A qué me refiero? Es que nosotros podemos deducir de qué está hecho el elemento o qué elemento es de acuerdo a la radiación que emite.
Y esa es la idea principal para la espectroscopía nuclear en general, la planetaria o la que sucede aquí en la Tierra. Una de las cosas más es que nosotros también podemos volver o podemos hacer núcleos que se vuelvan radioactivos. Y eso es algo que nosotros hemos empezado a hacer en los años 20, 30, 40. Por ejemplo, esta es una reacción nuclear donde podemos enviar nosotros neutrones libres a un núcleo y este núcleo llega a un estado de excitación y luego se vuelve estable otra vez mediante la emisión de, por ejemplo, un rayo gamma. Y me voy a enfocar en los rayos gamma porque eso es con lo que yo trabajo. Y este rayo gamma puede ser detectado. Este es un detector, por ejemplo, es un detector de centelleo y podemos crear, podemos detectar la energía de estos rayos gamma. Y como se pueden dar cuenta, si detectamos la energía de estos rayos gamma, nos puede decir de qué elemento está hecho, ¿no? Si el carbono 12 tiene esta forma, el aluminio 27 tiene una forma bastante distinta en el espectro gamma, y así sucesivamente. Bueno, basta de los principios básicos. Ahora espero mostrarles algo más interesante. Si tienen preguntas, por favor, me avisan. Ahora quiero hablar un poco de la tecnología nuclear para aplicaciones espaciales específicamente. ¿Sabían que ya hay reactores que están en órbita en la Tierra? Y el primero fue lanzado al espacio en 1965. Se llama el SNAP-10 y duró unos cuantos minutos, creo, unos cuantos días máximo. Y estos reactores nucleares también pueden ser utilizados como una fuente de energía, ya sea para colonizar otros lugares, ¿no? Como ya sea establecer una base permanente en la Luna o Marte, lo que quiere hacer Elon Musk o cosas así. Algo que se utiliza tal vez más a menudo en la ciencia espacial, más que los reactores nucleares, son lo que se llaman las baterías nucleares, que tienen un nombre medio complicado, que son generadores termoeléctricos de radioisótopos multimisión. En inglés son MMRTG, ¿no? Que está aquí. Sin embargo, de ahora en adelante les voy a decir baterías nucleares porque son solo esos. Su combustible es un isótopo del el plutonio 238, que emite partículas alfa, y eso hace que sea una fuente de calor tremendo. Y mediante un efecto que se llama el efecto Seebeck, se puede convertir esa energía calórica en energía eléctrica. Y muchas de las misiones de las NASA tienen esa batería nuclear. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del rover Curiosity o Perseverance, ¿no? Curiosidad o perseverancia. Y tienen como esta cola aquí. Y esa es típica de una batería nuclear. Y este isótopo del plutonio, del 238, tiene una vida media de más o menos 80 años. O sea, eso quiere decir que después de 80 años, la batería que era de 100 watts, por ejemplo, tiene 50 watts. Entonces, como pueden observar, es tal vez la única fuente de energía que tenemos que nos puede durar tanto tiempo sin que tengamos que cambiar el combustible, ¿no? Lo que ven aquí es una simulación de deposición de rayos X en la superficie de un asteroide Bennu, que es como resultado de una detonación nuclear de un megatón, ¿no? O sea, este punto es donde se ha detonado un arma nuclear, y esta es una simulación de cómo se impartiría esa energía en un asteroide. ¿Por qué quisiéramos hacer eso? Una razón es porque tal vez podemos detectar que hay un asteroide que se está acercando a la Tierra y tal vez va a colisionar con la Tierra y va a causar muchas muertes, mucha desgracia, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad para poder, ya sea desviar la trayectoria del asteroide o, en este caso, impartir energía para que se desvíe su trayectoria o para que se destruya en varios pedazos y no llegue
a la Tierra y cause todos esos problemas. Y otra aplicación, que es la que yo hago, es la espectroscopía nuclear planetaria, que básicamente nos permite conocer la composición de la superficie de los planetas, de los asteroides, de las diferentes lunas, gracias a que ellos emiten o nosotros podemos inducir radiación en estas superficies. Y como les expliqué anteriormente, los diferentes elementos tienen diferentes huellas dactilares, o sea, diferentes energías, y nos puede decir de qué están hechos. Entonces tenemos espectroscopía de rayos gamma, como pueden ver aquí, y no está mostrado aquí, pero también hay espectroscopía de neutrones. Los neutrones son mucho más sensibles a elementos livianos como el hidrógeno. Entonces, si quisiéramos detectar agua, por ejemplo, en la superficie de algún planeta, sería mejor utilizar un espectrómetro de neutrones, ¿no? Los rayos gamma también se pueden hacer, pero los neutrones son más sensibles a esos elementos. Ahora, hablándoles un poco de las baterías nucleares aquí. No sé si ustedes conocen las misiones de Voyager 1 y 2, que son sondas que se han enviado en 1977 de la NASA. Y ya han pasado la heliosfera, o sea, aquí está en nuestro sistema solar. Entonces son las sondas o los objetos hechos por el hombre que han llegado más lejos, que están más lejos de la Tierra. Y la razón en la que aún nos pueden mandar datos es gracias a que tienen baterías nucleares, ¿no? Tienen ese tipo de batería nuclear que les expliqué. Entonces, hoy en día están tan lejos, pero aún así sus instrumentos están funcionando, que nos mandan datos. Y este se llama el disco de oro, que está en las sondas espaciales Voyager 1 y 2. Y la idea, bueno, esto es interesante, esto es más una curiosidad que nada. Y básicamente queríamos mostrar, es una cápsula de tiempo, de que si alguien, alguna vida extraterrestre o lo que sea, encuentre en estas ondas, puedan saber de que, bueno, que existen humanos y que hay cosas como el átomo del hidrógeno. Hay récords de vinil donde hay sonidos que se pueden escuchar, hay como saludos en diferentes idiomas. Y aquí este es como un mapa galáctico donde pueden ubicar dónde está posicionada la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, volviendo al tema, ¿de qué están compuestas las superficies planetarias? Y como ustedes saben, en el sistema solar tenemos 8 planetas. Los primeros 4 planetas que están más cerca del Sol se llaman planetas terrestres por su composición. Tienen una superficie dura, sólida, y los elementos más comunes son el oxígeno, el hierro, el silicio, el magnesio. Después viene un cinturón de asteroides aquí, y vienen otros 4 planetas que son los gigantes gaseosos, o sea, no tienen una superficie sólida. Generalmente están compuestos por hidrógeno, helio y metano. Ahora, ese es uno de los misterios contemporáneos, que no sabemos cómo es que se han segregado los planetas de esta manera. No sabemos por qué es que ciertos elementos han formado los primeros 4 planetas que están más cerca del Sol, y el resto de los planetas han sido mayormente compuestos por hidrógeno, helio y metano. Esa es una de las preguntas que nosotros queremos resolver con muchos instrumentos, y uno de ellos son los espectrómetros nucleares. ¿Y cómo podemos medir esta composición detectando la radiación? Bueno, aquí les voy a dar una idea de cómo funciona. Cuando yo hablo de superficies planetarias, no necesariamente me refiero a los 8 planetas del sistema solar, sino también pueden ser asteroides, también pueden ser lunas, básicamente cualquier objeto del sistema solar es un objeto planetario. Es así como lo denominamos.
ciertos objetos planetarios no tienen una atmósfera. Entonces, los rayos cósmicos, que son protones de alta energía, bombardean estas superficies constantemente y por ende producen reacciones nucleares. Y de estas reacciones nucleares se liberan neutrones libres y estos neutrones pueden interactuar con los diferentes elementos de la superficie y por ende emitir rayos gamma. Es exactamente el mismo principio que les expliqué al principio, ¿no? Y estos rayos gamma pueden ser emitidos y salen de la superficie y pueden ser detectados ya sea en órbita, como pueden ver aquí. Este es un orbitador que tiene detectores de radiación gamma y neutrones, como también pueden ser detectados en la superficie, como en un rover, por ejemplo, ¿no? También existen elementos radioactivos, naturalmente radioactivos, como el potasio, el torio y el uranio, que emiten estos rayos gamma sin ninguna necesidad de una fuente de excitación, como los rayos cósmicos. Ahora, lo interesante de las plataformas que aterrizan en estas superficies planetarias es que pueden llevar con ellas su propia fuente de radiación, ¿no? Porque los rayos cósmicos tal vez son muy lentos, tal vez no tienen la misma precisión que pueden tener si es que nosotros lleváramos con nosotros nuestra fuente de radiación. Y esta fuente de radiación generalmente es en forma de un generador de neutrones, que es un pequeño instrumento que emite neutrones gracias al producto de fusión nuclear entre dos isótopos de hidrógeno, el deuterio y el tritio. Y estos neutrones pueden servir como la fuente de excitación de los diferentes elementos. Entonces podemos tener un mapa mucho más detallado de la composición de la superficie. Este es un ejemplo de una misión de la NASA que se llama Lunar Prospector, que fue mandada en 1998 y fue el único objetivo de esta misión era hacer un mapa de la Luna global de los elementos de lo que está compuesto. Entonces aquí pueden ver un mapa de la Luna. Esta es la parte cercana a nosotros y esta es la parte lejana a nosotros. No sé si ustedes saben, pero solamente una parte de la Luna nos da la cara. O sea, solamente vemos una parte de la Luna desde la Tierra. La otra parte, que es la parte lejana, nunca la vemos. Entonces, esta es una composición del torio, por ejemplo, en la superficie, que ha sido creada gracias a los espectrómetros de rayos gamma. Y abrió el gran misterio de por qué es que la parte cercana de la Luna se ve diferente de la parte lejana de la Luna. Ese es otro gran misterio que no sabemos. No sabemos cuál es la respuesta. Hay diferentes hipótesis, pero no existe una convergencia de los científicos que diga, bueno, esta es la teoría que tiene más sentido o esta es que tiene más evidencia, ¿no? Y este instrumento que tenemos nosotros es una pieza más del rompecabezas, ¿no? Que nos puede ayudar a descubrir estos misterios. Ahora, debido a la versatilidad de los espectrómetros nucleares, han habido muchas misiones pasadas que tenían ya sea detectores de rayos gamma o detectores de neutrones. Y se va desde el origen o desde el principio de la era espacial con las misiones de Apolo. Como pueden ver, va a la Luna, luego son diferentes asteroides, asteroide Eros, otro fue a Marte, a Mercurio, tal vez como saben los rovers en Marte, y este es un asteroide, Dawn. Esos fueron algunas de las misiones pasadas con espectrómetros nucleares y estas son algunas de las misiones futuras. Mucho se está enfocando en la Luna, como pueden ver, y les voy a explicar por qué más adelante. O sea, este es de la Luna, es lunar. Pronto, el 2025, vamos a mandar estos espectrómetros nucleares a las lunas de Marte. Marte tiene 2 lunas, Deimos y Phobos.
y vamos a saber cuál es el origen de estas dos lunas, porque no tenemos una buena teoría al respecto. Sin embargo, si conocemos la composición de su superficie, podemos crear teorías acerca de su formación. Y luego vamos a explorar también un asteroide, que es el único asteroide mayormente metálico que existe entre Marte y Júpiter en esa órbita, que se llama el asteroide Psyche. Y por último, vamos a ir a, como les expliqué, a la luna de Saturno, Titán, y esta es la misión en la que trabajo, que se llama Dragonfly. Bueno. Ahora, ¿por qué queremos ir a Titán? Bueno, posiblemente Titán es la luna más interesante, bueno, no debería decir eso, pero es una de las más interesantes y tal vez la más enigmática de nuestro sistema solar. Aquí pueden ver a Saturno y la luna de Titán, que más o menos es del tamaño de Marte, es un poco más pequeña, pero es una luna bastante grande. Y lo que es interesante es que es la única luna en nuestro sistema solar que tiene una atmósfera que es 4 veces más densa que la Tierra. Y debido a que tiene esa atmósfera, existen procesos únicos en su superficie. Por ejemplo, hay nubes, hay lluvia, hay océanos o lagos, ríos. Sin embargo, el líquido no es agua, sino es metano líquido, porque es una temperatura bastante fría, ya que está tan lejos del Sol. Y esta es una imagen verdadera de la primera sonda que llegó, de la primera y la única sonda que mandamos y llegó a Titán en los años, creo que fue 2006 o 2007. La misión se llamaba Cassini y la sonda que se envió fue la sonda de Huygens, que aterrizó en la superficie de Titán y nos mostró por primera vez estas imágenes, donde se podían ver procesos de erosión, donde se podían ver como dunas de arena, se podían ver cosas que fascinaron a los científicos, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que es el único lugar en el sistema solar, aparte de la Tierra, donde sabemos con certeza de que se sintetiza o se producen moléculas complejas orgánicas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, aquí, unos hidratos de carbono, que son cadenas largas de hidrógeno, carbono y oxígeno. Y la razón por lo que es eso interesante es porque nosotros pensamos que tal vez la Tierra, cuando se originó, cuando se formó, se parecía mucho a Titán. Obviamente ahora es completamente diferente, pero pensamos que cuando se formó se parecía mucho a Titán. Y la gran pregunta, uno de los misterios más grandes que tenemos hoy en día, es cuál es el origen de la vida en la Tierra. Lamentablemente no podemos volver atrás, no tenemos una máquina del tiempo para saber cómo se formó la primera célula, cómo pasó la vida de química a biología. No sabemos cómo sucedió eso. Y pensamos que tal vez Titán pueda ser una ventana al pasado y nos pueda proporcionar esa información. Y es por eso una de las razones más grandes por la que queremos ir a visitar Titán. Y por ende se diseñó un dron, que en realidad es un quadcopter, porque tiene 4 hélices. Y Dragonfly en español significa libélula, y ahora se pueden dar cuenta por qué es. Es un dron que vamos a mandar y va a volar a diferentes lugares de la superficie de Titán, como pueden ver en esta animación. Llega a Titán y luego vuela a diferentes lugares, aterriza. Aquí hay un generador de neutrones que está iluminando la superficie con neutrones y luego se detectan los rayos gamma y nos dice de qué está hecha la superficie. Y bueno, la razón por la que estamos mandando un dron que pueda volar y no un rover, tal vez se van a preguntar eso, es porque hay 2 cosas que nos ayudan mucho. La primera es la gravedad, que es baja, porque es más o menos del tamaño de Marte. Entonces es más fácil volar. Y tenemos una atmósfera que es bien espesa, ¿no? Entonces, volar en Titán
es más o menos como nadar en la tierra. No necesariamente igual, pero es mucho más fácil generar ese impulso para empezar a volar. Hay 4 instrumentos a bordo de la misión. El primero es un espectrómetro de masa o DRAMS. Este no es un instrumento científico, pero sin embargo es el taladro que va a dar las muestras al espectrómetro de masa y nos va a decir, el espectrómetro de masa puede hacer algo que no puede hacer los espectrómetros nucleares, ¿no? Nos puede decir específicamente qué tipo de moléculas hay, qué aminoácidos hay, cosas más específicas a la química orgánica. Luego va a haber un paquete de meteorología y geofísica para medir la temperatura, medir la presión, la velocidad del viento, etc. Van a haber cámaras, por supuesto, y va a haber el espectrómetro de rayos gamma y de neutrones, que es conocida como DRAGONS. Y en inglés, tanto como en español, significa dragón. Y aquí les muestro dónde es el instrumento en el que yo trabajo. El generador de neutrones va a estar ubicado como que en la panza, en la barriga del dron, y va a tener un detector de alta pureza de germanio y 2 detectores de helio 3, ¿no? Que son detectores de neutrones. Uno es de rayos gamma y el otro es de neutrones. Aquí les muestro una simulación que hicimos de Monte Carlo para más o menos investigar qué parte de la superficie va a ser explorada. Y este es un resultado de uno de los experimentos que hicimos en la NASA, donde simulamos la superficie de Titán, de lo que pensamos de lo que está compuesta y cómo podemos identificar ciertas cosas, ¿no? Como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, etcétera, ¿no? Este es como como les decía, el espectro de rayos gamma que nos va a decir como que las huellas dactilares de los diferentes elementos. Existen varios objetivos de nuestro instrumento, de DRAGONS, que es medir la composición de los elementos esenciales para la vida, el sulfuro, el carbón, azufre, carbón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo. Queremos saber si existe amonio en la superficie, lo cual diría de que existe criovulcanismo, que es cuando existen volcanes que en vez de emitir lava emiten agua. Luego queremos saber si los minerales rocosos interactuaron en algún momento con el agua líquida en la superficie. Y la razón por la que queremos saber eso es porque pensamos que tal vez ese sería un buen lugar para explorar más acerca de cómo se generó la vida en esa región, ¿no? Entonces eso se va a saber si es que encontramos sodio, potasio o magnesio. Bueno, y este viaje que empezará en 2027 y llegará a Titán en 2034, son 7 años, que los científicos y ingenieros que trabajan en una misión, por lo general, no trabajan en solo un proyecto, sino trabajan en varios proyectos al mismo tiempo. Y esto es como un poco de los proyectos en los que yo trabajo y los que yo voy a seguir trabajando mientras Dragonfly está en el estado crucero, que le decimos, o sea, que está llegando a Titán. Y lo que hacemos nosotros es medimos también la composición elemental de meteoritos con rayos gamma y neutrones. Hacemos simulaciones computacionales para optimizar nuestros espectrómetros. Medimos secciones eficaces. Podemos hablar de lo que significan secciones eficaces y lo que es mediante la discusión, pero tal vez es muy técnico en este momento. Luego aplicamos para otras misiones. Existe, no sé si saben, pero existe ya los fondos y el proyecto Artemis, se llama, que es crear una base permanente en la Luna. Y eso ya está financiado, es algo que se va a hacer. Y por ende, se está mandando misiones lunares cada año a diferentes regiones de la Luna para entender de qué está hecha la Luna, para entender otras cosas acerca de cómo podemos, por ejemplo, aprovechar los recursos de la Luna. Algo que no les dije y me olvidé de decirles al principio es que los espectrómetros nucleares nos dieron
nos dieron a conocer el hecho de que existe agua en la superficie de la Luna, que era algo impensable, era algo que no se pensaba porque la Luna no tiene una atmósfera y su temperatura varía desde los 120 grados centígrados hasta los menos 120 grados centígrados. Pero resulta que existen lugares, cráteres, que nunca ven el sol. Entonces existe hielo en esos cráteres y es algo que no lo sabíamos hasta que mandamos espectrómetros nucleares que detectaron eso. Y también desarrollamos espectrómetros más avanzados. Cada vez queremos hacer nuestros instrumentos mejores, que tenga mejor resolución espacial, menos ruido, que sean más pequeñas, etc. Bueno, se ha hablado mucho, ya estoy en el final. Les quería decir que la espectroscopía nuclear, bueno, lo que se trata de transmitir hoy es que la espectroscopía nuclear planetaria es una herramienta muy versátil y muy útil para medir la composición de las superficies planetarias y por ende conocer nuevos fenómenos y procesos de formación. Se basa en el mismo principio que la activación neutrónica, para algunos que saben de eso, ¿no? Que es utilizada para una variedad de aplicaciones aquí en la Tierra. Y bueno, he estado pensando en ideas de posibles cooperación que podemos tener con el Club de Física Nuclear de Bolivia. Hay dos que me vienen a la mente, pero siempre estoy dispuesto a pensar en otras. Uno de ellos es que nosotros trabajamos cada año con una compañía, bueno, con la compañía de Google, que paga parte de los estudios de un estudiante de cualquier lado del mundo que está haciendo su posgrado para trabajar en proyectos de Machine Learning, ¿no? Que es inteligencia artificial. Aquí es ML for Science, ¿no? Es Machine Learning for Science, para la ciencia, por 12 semanas al año. O sea, es por un verano y hoy, este año, por ejemplo, estamos trabajando con un estudiante de la India. Obviamente el requisito es inglés, que se tenga un inglés avanzado, pero no existe una razón por la cual un estudiante de posgrado boliviano no pueda trabajar con nosotros. Luego también hemos desarrollado un software que lo hemos escrito en Python para el análisis de los espectros gamma y lo hemos hecho público. Entonces, también podemos cooperar en ese sentido, en el sentido de programación, y es totalmente público, no se necesita conocimientos de programación para su uso. Y si buscan en el internet NASA, Gamma y mi nombre, tal vez, es lo primero que va a salir. Y bueno, quiero terminar tal vez preguntándome o preguntándonos todos por qué deberíamos explorar el espacio. Una de las muchas preguntas que me hacen es ¿por qué no invertir ese dinero en otras cosas, ¿no? Que tal vez sean más necesarias en la Tierra? Y bueno, tengo dos respuestas. La segunda para mí es mi favorita. La primera tiene que ver con aplicaciones. Ustedes saben que dependemos ahora de los satélites, del GPS, y de los muchos avances tecnológicos, la comunicación, materiales más resistentes, materiales más fuertes, nuevos combustibles más eficientes, etcétera, que se han hecho o que se han creado debido a la exploración espacial. Fue como un efecto secundario, no necesariamente se quería llegar a eso, pero se logró. También nos queremos proteger de los asteroides, ¿no? Si algún día nuestra vida o la vida en la Tierra está amenazada. Y también existe la idea de minar diferentes asteroides. Y no, porque la minería es una actividad bastante, digamos que no muy buena con el ambiente, que emite mucho dióxido de carbono y gases tóxicos, etc. Sin embargo, muchos de los recursos que nosotros usamos en la Tierra están presentes en abundancia en diferentes asteroides. Entonces, hoy en día, hay algunas compañías que buscan minar diferentes asteroides y tal vez traer cosas como platino y cosas así, ¿no? Y mi segunda respuesta, que tal vez es mi favorita, es la ciencia básica, que nosotros queremos conocer cómo se formó nuestro hogar y la vida en él, nuestro destino, nuestro pasado cósmico, qué va a pasar de nosotros, cuándo va a dejar de existir la Tierra, y explorar nuevas fronteras del conocimiento, ¿no? Siempre es bueno, siempre es interesante esto de la ciencia básica, y muchos de
no sé, los políticos o las personas que están a cargo no lo toman muy en serio si no se quieren enfocar en las aplicaciones, pero sin embargo no se dan cuenta que las aplicaciones han nacido y siempre van a nacer de la ciencia básica. Si nosotros solamente nos enfocamos en tratar de entender un fenómeno, las aplicaciones van a salir como un efecto secundario de ellas. Y la historia nos puede mostrar, nos ha demostrado eso, ¿no? Por ejemplo, la invención del Internet nació en el CERN, que ustedes han mostrado al principio. Brian mostró que trabajaron con el CERN en algún proyecto. Ahí nació el Internet. Y la única razón fue porque los científicos, los físicos, querían compartir datos a largas distancias. Entonces fue una institución que solo se dedicaba a hacer ciencia básica, ciencia de física nuclear básica, y ahora crearon una herramienta que ahora lo usamos todo el tiempo. Y no podemos prescindir de ella. Y bueno, eso es todo, y quiero darles un poco hay unos cursos gratis de ciencia y tecnología nuclear que son dictados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y solamente les dejo el link aquí para los que estén interesados, ¿no? Para los estudiantes. Así que con eso concluyo. Muchas gracias. Espero que no me haya pasado el tiempo. Y bueno, estoy abierto a preguntas y mayor discusión. Muchas gracias, Mauricio. Es fascinante todo lo que nos muestras y con el detalle, a grandes rasgos también de lo que sucede en la NASA, con exploraciones a otras lunas, o a nuestra propia luna, a la luna de Júpiter, o de Saturno, mejor dicho. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla en los mensajes, o puede levantar la mano, directamente encender su micrófono, por favor. Sí, Juan Carlos, adelante, buenas noches. Buenas noches. Me fascina mucho su presentación. Felicidades. Mi pregunta es, digamos, Dragonfly es un pequeño laboratorio que recompila datos, o ahí mismo tienes su computadora que hace los análisis, o digamos, que recompila datos y envía las señales a la Tierra. Y mi otra pregunta es, ¿cómo consideraron, digamos, el viaje de la Tierra hasta Saturno, la radiación espacial? ¿Se hicieron algún tipo de consideración, digamos, a la protección de los sensores? Sí, muy buenas preguntas, Juan Carlos. La primera es acerca de cómo vamos a enviar los datos, ¿verdad? Aquí, como puede ver, este es el dron de Dragonfly. Y como puede ver aquí, es una antena. Esta es una antena que va a transmitir los datos a la Tierra desde Titán. Y lo va a hacer en las noches. O sea, cada vez que esa antena esté dirigida o hay un trayecto directo hacia la Tierra. Sin embargo, muchos de esos datos se van a procesar in situ, se dice, ¿no? O sea, en el mismo momento. Por ejemplo, hay 40 minutos luz de diferencia entre la Tierra y Titán. Eso quiere decir que muchas de las decisiones de Dragonfly cuando esté volando se las va a tener que hacer simplemente por inteligencia artificial. O sea, el dron mismo va a tener que decidir si es que un lugar para aterrizar es seguro, o si es que hay, digamos, rocas, hay protuberancias, hay líquidos, cosas que podrían dañar al dron. Entonces, muchos de esos datos muchas de las decisiones van a tener que ser tomadas automáticamente. Y estamos trabajando mucho con inteligencia artificial para que tome esas decisiones, porque son 40 minutos de diferencia que tenemos. Entonces, no podemos darnos el lujo, ¿no? de esperar 40 minutos ida para que nos llegue la información de los datos, y 40 minutos de vuelta para que nosotros mandemos comandos para que se hagan ciertas cosas. Espero que esa responda a su primera pregunta. Y la segunda
¿Me puedes recordar cuál era la segunda, por favor? Eh, ¿Qué consideración se han tomado de la radiación espacial, digamos, desde la Tierra hasta Saturno, en protección o algo? Exacto. Sí, como usted dijo, existe los rayos cósmicos, nosotros estamos protegidos por nuestra atmósfera y por eso es que nosotros no tenemos que preocuparnos generalmente para crear electrónicos que sean resistentes a la radiación. Pero la NASA sí se tiene que preocupar de eso, porque una vez que estamos fuera de la protección de la atmósfera y del campo magnético, entonces sí estamos bombardeados de protones de alta energía que vienen del Sol y de otras fuentes. Entonces, lo que nosotros hacemos es, todos los electrónicos tienen que ser resistentes a la radiación. Eso quiere decir que son probados en aceleradores de partículas, ¿no? Por ejemplo, tenemos chips y cosas así que se demuestra que en aceleradores de partículas que pueden resistir la dosis de radiación que nosotros esperamos recibir durante el trayecto. O muchas veces estos ya han sido utilizados en otras misiones espaciales, lo que se llama como herencia, ¿no? Heritage en inglés. Entonces sabemos que esos ya van a poder resistir la radiación, entonces no tenemos que hacer tantos tests exhaustivos y simplemente los utilizamos por herencia de otras misiones. Gracias por las preguntas. Gracias a ti, Mauricio. Bueno, alguien dijo, buenas noches, el video de la presente conferencia será grabada. Sí, sí, está siendo grabada y también la vamos a subir a YouTube y también está siendo transmitida en Facebook, si no me equivoco. Y pueden visitar la página del Club de Física Nuclear en Facebook y pueden encontrar ahí esta presentación. Y bueno, dice, buenas noches, ¿habrá certificado de participación? Bueno, no va a haber un certificado de participación. Bueno, esa es la respuesta. Porque no hemos enviado tampoco un formulario de participación. Esta exposición es libre. Lo bonito de esto es que las personas que están aquí presentes quieran introducirse a esto de la física nuclear o espectrometría nuclear planetaria. Es bien grande. Bueno, quizás en algún curso con Mauricio podemos hablar y desarrollar un curso ya con certificación, si es posible. No sé si se puede hacer con algo, una certificación con la NASA, Mauricio, en algún futuro. Sí, sí. Déjame ver, Kevin. No sé si algo oficial se puede hacer, pero podemos explorar diferentes opciones y déjame preguntar. Sí. Súper, muchas gracias. También hay una pregunta que dice, ¿de qué material están hechos los equipos que están en el espacio? Bueno, la pregunta es bastante general. No existe un solo material. Existen una variedad de materiales. Tal vez puedo hablar un poco más de Dragonfly específicamente. La mayoría del drone va a estar hecho de aluminio. Nada muy, no sé, tal vez estaban esperando algún compuesto medio exótico, pero no, va a ser aluminio porque el aluminio es bastante ligero. Es bastante ligero, bastante abundante y bastante resistente. Entonces, la mayoría de lo que está compuesto el drone de Dragonfly va a ser hecho de aluminio. Cuando se necesita mayor resistencia y qué sé yo, se utiliza el titanio muchas veces, pero no sé si ustedes, estoy seguro que ustedes saben, pero el peso es algo muy importante, ¿no? Los términos que maneja la NASA es kilogramo por dólar. ¿Cuánto nos cuesta mandar un kilogramo afuera de la Tierra? Entonces el peso es algo que se lo quiere mantener lo más bajo posible. Y el aluminio es bastante bueno en ese sentido. Bueno, esa es la pregunta de Danira. Pregunta de Vladimir, dice, ¿se tiene datos satelitales de espectroscopía nuclear del territorio boliviano? Ajá, ok. Tal vez alguien me podría decir por qué no es posible hacer un mapeo como hemos hecho de la Luna, pero por qué no es posible hacerlo en la Tierra, por ejemplo. En el sentido de un mapa global, ¿no? Donde tenemos un orbitador que va a la Tierra y pueda crear un mapa de
de la radiación. Quizás tiene que ver con la atmósfera, quizás. Perfecto, sí, exactamente. Lo que sucede para nuestra fuente de excitación, para crear la radiación en los cuerpos planetarios, se necesitan los rayos cósmicos, ¿no? Que van a producir esos rayos gamma que nosotros vamos a detectar desde la órbita. Pero nosotros tenemos una atmósfera que atenúa esos rayos cósmicos bastante, cosa de que no se puede hacer eso. La misma razón existe en Titán. No se puede hacer eso en Titán y es por eso que se necesita aterrizar en Titán y traer nuestra propia fuente de radiación en forma de generadores de neutrones para poder mapear la superficie de esa manera. Sí. Muchas gracias. Charlotte pregunta, ¿el telescopio Webb de la NASA dio información de la atmósfera de WASP-96b? ¿Usó espectrometría planetaria para recabar datos? Buena pregunta. Ese WASP, ese es un exoplaneta, ¿no? Es un planeta que está en otro sistema solar. Y no, el James Webb, el telescopio, no tiene no tiene detectores de radiación porque tendría que estar muy cerca o bastante cerca del objeto que se analiza para poder tener ese mapa. Lo que utilizó fue un instrumento de luz infrarroja. Para conocer la composición de la atmósfera. No fue con radiación nuclear, no fue con rayos gamma y neutrones. Buena pregunta. Ok, Madeleine pregunta, dice, buenas noches, ¿está permitido traer muestras del espacio? Y si fuera así, ¿qué tipo de protección usan para poder realizar el estudio de las muestras? Buena pregunta, sí. Ya ha sucedido. Ya hemos traído muestras. Las primeras muestras que trajimos fueron de la Luna en los años 70. Y lo que es interesante y recién aprendí fue de que una vez que trajeron las muestras de la Luna, creo que fue la misión Apolo 12 tal vez, el presidente de Estados Unidos en ese tiempo donó diferentes muestras de la Luna a diferentes países. Y nosotros, los bolivianos, recibimos una muestra. Y creo que la muestra está en el Planetario de La Paz, ¿no? El planetario ¿qué se llama? No me acuerdo. Tal vez ustedes saben. Exactamente, sí. Gracias. Entonces está ahí. Luego se trajeron muestras de un asteroide que está entre Marte y Júpiter, que se llama Ryugu. Los japoneses en realidad fueron los primeros en traer muestras. Y el procedimiento para cuidar esas muestras es increíble, ¿no? Porque no puede haber una contaminación de la Tierra, tienen que ser completamente selladas, cosa de que podamos hacer los análisis respectivos, ¿no? Y si tenemos contaminación de algo de la Tierra, entonces nuestros análisis van a ser erróneos. Y lo último que quiero decir al respecto es que el último rover que está en Marte, el Perseverance, está recaudando diferentes muestras y las está poniendo en un tubo de aluminio y las está soltando en el trayecto. Y la idea es que de aquí a unos años vamos a mandar otra nave que va a capturar esas muestras de Marte y las va a volver a traer. Buena pregunta. Gracias. Vladimir también pregunta, dice, ¿se puede utilizar la espectroscopía nuclear para detectar minerales cristales en la superficie de la Tierra? Y bueno, voy a agregar, ¿y cuáles serían esos métodos? O sea, debido a las interacciones nucleares, la espectroscopía nuclear nos puede dar datos acerca de la composición elemental. No nos puede decir qué tipo de minerales hay, cuál es la molécula que existe, no nos puede decir, por ejemplo, si tratamos de detectar agua, lo único que vamos a detectar es hidrógeno y oxígeno. No vamos a saber en qué forma está. No vamos a saber si es agua, no vamos a saber si es un hidrato en algún mineral.
Sin embargo, sí se pueden hacer análisis más detallados solamente de la composición elemental y deducir el tipo de mineral que existe. Y se hace bastante eso en prospección de petróleo y gas natural. Se mandan, ¿no? Con taladros gigantes, se taladra, se hacen huecos y se mandan generadores de neutrones y detectores de rayos gamma y detectores de neutrones, o sea, espectrómetros nucleares, para hacer la prospección del petróleo, para detectar carbón, para detectar ciertas cosas que, bueno, dicen se llama trepanos, gracias, se llama trepanos. Entonces se hace eso bastantemente aquí en la Tierra. Bueno, hay otra pregunta de Mario que dice, Uh-huh. ¿qué librerías de Python o proyectos open source son los mejores para poder realizar el análisis de espectroscopía? Existen muchos y depende uno de lo que quiera hacer, por supuesto, pero el que yo les mostré, ¿no? El que dice NASA Gamma, se basa en hacer los diferentes fits de los picos y extraer, no sé, las áreas, las diferentes cosas, y utilizo el package que se llama LMFIT, LMFIT. Um, SciPy, NumPy, todos esos son muy interesantes. Dependiendo del tipo de análisis que uno quiere hacer, tal vez quiera hacer Machine Learning, entonces ya serían completamente distintos, ¿no? Pero si está interesado, le invito a que vea ese programa que nosotros lo hicimos público y puede ver el código, puede ver los paquetes que utilizamos, puede ver absolutamente todo. Kevin, estás no se te escucha. Perdón. Carlos, tu mano está, levantaste la mano si quisieras hacer una pregunta. Adelante. Muchas gracias, Kevin. Bueno, en principio, muy buenas noches, estimado Mauricio. Bueno, primeramente, felicitarles y agradecerles por esta iniciativa y prácticamente con las disculpas del caso, tal vez voy a ser un poquito imprudente con la consulta directamente para Mauricio. Prácticamente yo me estoy enlazando a esta charla del departamento de Potosí, de la carrera de física. La consulta era para Mauricio. Bueno, en realidad nosotros tenemos bastantes proyectos a nivel de realización de charlas y cursos y nos interesa bastante quizá poder tener tu contacto, Mauricio, para poder coordinar, tal vez siguiendo la misma iniciativa que tienen los compañeros del Club de Física Nuclear, ¿no? Sin embargo, con las disculpas del caso, Mauricio, te pediría y te rogaría que nos puedas tal vez brindar algún contacto donde nosotros quizá como carrera de Física Potosí podamos contactarnos y poder tal vez coordinar o consultar algunos aspectos bueno, de mucha eh, de mucha curiosidad para diferentes docentes y estudiantes en nuestra carrera. Muchísimas gracias. Sí, sí, por supuesto, gracias, Carlos. Aquí le dejo mi contacto. Puede sacarle un screenshot o lo puede anotar. Ese es mi email. Y es un email que lo tengo de manera permanente, así que siempre lo estoy monitoreando y siéntase libre de escribirme cualquier consulta o cualquier cosa. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, Carlos. Bueno, quisiera agregar que este video, este evento, esta charla está siendo grabada y la van a poder obtener. Quisiéramos obtener también el número de Carlos, ya que nosotros estamos participando a nivel nacional, ya que la física nuclear es libre para todos y estamos invitando a todas las carreras, no solamente a la física. Y
Quizás voy a ser igual un poco imprudente, dando el mensaje de que dentro de la carrera de física se está trabajando o se va a trabajar en un proyecto acerca de realizar espectrómetros de yoduro de sodio para donar no sé si donar o para dar a las carreras de los otros departamentos que no tienen esto. No sé si podemos quizás hablar para después esto y no sé, y ver cómo trabajar en esto. Bueno, eso solamente quería acotar. Sigamos con las preguntas. No sé si tienes más tiempo, Mauricio, por favor. Hay más preguntas y podemos responderlas. Sí, adelante. Ok. A ver. Dice Mateo, saliendo un poco de contexto, ¿qué opinas de la teoría terraplanista? Bueno, la verdad es que es bastante obvio que, que esa no es una teoría fundamentada en evidencia y bueno, no tengo mucho más que agregar que las teorías o el conocimiento que se pone ahí gracias a la ciencia es basada en evidencia y si algunas personas prefieren creer en teorías conspirativas de ese tipo, bueno, no hay mucho, la evidencia no les puede hacer cambiar de opinión, ¿no? Entonces, no Ok, tengo más que gracias. agregar. Brian, levantaste la mano adelante, por favor. Sí, bueno, buenas noches, Mauricio, y a todos. Gracias por la presentación y haber aceptado la invitación y siempre la disponibilidad para trabajar. Realmente estamos muy emocionados por el club y por tenerte hoy en día. Quería tal vez pedirte si nos puedes comentar un poco ya algo, no sé, como que más interno de cómo ha sido tu experiencia en la NASA, cómo ha sido trabajar ahí o desde cómo es, no sé, la postulación, para que también algunos puedan conocer esto. Ujú. Sí, gracias, Brian, por la pregunta. Yo no soy americano, soy boliviano, entonces siempre fue un poco difícil hacer este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque se les da mucho más énfasis a las personas americanas o a los residentes americanos. Y es más, para trabajar en la NASA uno tiene que ser ciudadano americano o tiene que ser residente americano. Pero los de la NASA se dan cuenta de que existe mucho potencial afuera de Estados Unidos. Entonces lo que crea organizaciones que trabajan con la NASA. Por ejemplo, yo gané una beca que se llama el NASA Postdoctoral Program, que lo pueden ver en el internet y pueden aplicar, cualquier persona del mundo puede aplicar. Y uno puede elegir los proyectos en los que quiere trabajar. Y algunos de esos proyectos dice solamente americanos, digamos, solamente nacionales de Estados Unidos, pero muchos de ellos están abiertos para personas internacionales. Y lo que tienen que hacer para la aplicación es mandar una propuesta de investigación y tienen que tener el apoyo de, de la persona principal, ¿no? Del investigador principal en la NASA. Entonces tuve la suerte de ser elegido, justamente porque yo trabajaba en una tecnología que era muy similar. O sea, yo trabajaba con espectrómetros nucleares para la detección del carbono. Esa fue mi tesis de doctorado. Y la aplicación era para agricultura, más que nada para los agricultores que querían, es algo que yo no sabía, pero querían medir la cantidad de carbono que existía en la tierra y gracias a ello se podía optimizar sus plantaciones. Entonces, no existe hoy en día un aparato que pueda hacer una distribución o que pueda medir una distribución del carbono en 3D. Y esa fue mi tesis de doctorado, ¿no? Y ahora con las personas que trabajan en la NASA son bastante diversas, son de muchos países. La mayoría son americanos, ¿no? Pero también hay una comunidad internacional fuerte ahí en la NASA. Y otra cosa que les quiero decir es que pensamos en la NASA como solamente una institución.
Sin embargo, existen muchos centros de la NASA. Creo que son más de 10 centros de la NASA que están por todo Estados Unidos, ¿no? Están los centros de la NASA en Texas, en California, en Alabama, en muchos otros estados. Entonces, no solamente existe un centro espacial de la NASA. Y sí, solo eso. La verdad, yo no pensaba trabajar en la NASA porque ingeniería nuclear no es algo que uno tal vez asocia con exploración espacial, pero es un ejemplo más, ¿no? De que, bueno, que la ingeniería nuclear está en todo lado y que no importa cuál es tu educación formal, siempre va a haber algo que se puede aplicar con la física nuclear, con la ciencia nuclear en general. Okay, muchas gracias. Rocío pregunta, ¿qué estudios geológicos se realizaron a las muestras de la Luna o asteroides? Yo tal vez no soy la persona correcta para responder eso, pero lo poco que sé es que obviamente se hizo una medición de la composición elemental, y algo interesante que se demostró es que los elementos de la Luna son muy parecidos a los elementos, o sea, la composición elemental de la Luna es muy parecida a la composición elemental de la Tierra. Entonces, uno de los misterios que había y que hay aún es cómo se formó la Luna. Y una de las teorías que fue rechazada debido a este descubrimiento es que la Luna no fue capturada por la Tierra, ¿no? Porque si fuese capturada, entonces tendría una composición distinta. Pero como tiene una composición parecida, entonces otras teorías están abiertas. Se hicieron un montón de otras investigaciones, como tratar de conocer qué moléculas orgánicas existen, aminoácidos, y para ver si había agua y cosas así, pero yo tal vez no soy la persona correcta para dar más detalles en ese sentido. Ok, Jorge pregunta, ¿se hizo alguna simulación o predicciones sobre los posibles datos que se espera obtener durante la misión? ¿Y cuál sería el siguiente paso una vez finalizada la misión? Sí, buena pregunta. Hacemos simulaciones computacionales con diferentes tipos de software que básicamente simulan el transporte de neutrones y de rayos gamma. Entonces nosotros como ingenieros ponemos la geometría, corremos las simulaciones y vemos qué vamos a esperar. Sin embargo, es una misión de exploración, entonces no sabemos exactamente lo que podemos esperar, pero sí, gracias a cierta información que tenemos, sí podemos más o menos crear simulaciones y decir, bueno, tal vez se puede detectar esto con tal precisión, con tal sensibilidad, y lo hacemos constantemente, no solamente para esta misión, sino para planear casi cualquier experimento que hacemos. Y la pregunta siguiente era ¿qué va a suceder después? Sí, al finalizar la misión. ¿Cuál es el siguiente paso? Finalizar la misión, perdón. Sí, al finalizar la misión, lo que va a suceder, vamos a mandar todos los datos y el dron va a estar en un estado de invernación, y aún va a recolectar algunos datos de acuerdo a cuánta potencia eléctrica siga generando su batería nuclear. Entonces, lo que pasa generalmente en la NASA es que tienes una misión que te dice la NASA tiene que durar tantos días, pero generalmente se extiende y son misiones extendidas hasta que deja de funcionar el instrumento. Y es lo que va a suceder. Edgar pregunta, ¿cuáles son los objetivos científicos y descubrimientos potenciales de la NASA? Que la NASA busca alcanzar mediante su próxima misión a la Luna de Titán. Sí, como expliqué en la presentación, una de las preguntas más importantes tal vez o contemporáneas en la ciencia es cómo empezó la vida en la Tierra, ¿no? No sabemos cómo pasó de química a biología, eso es algo que no sabemos aún. Y pensamos que Titán se parecía a la Tierra hace 4.500 millones de años atrás cuando se formó.
Entonces puede que sea una ventana para conocer más acerca del origen de la vida en la Tierra misma. Esa es una de las... existe varios detalles de varios objetivos de la misión, pero ese es el más interesante, el más importante de mi perspectiva. Okay, muchas gracias. Ya yo creo que yendo con la última pregunta, bueno, dice, ¿dónde vamos a poder ver la grabación de la charla? Va a estar en Facebook y va a estar en YouTube. Bueno, eso, y con la última pregunta, si podríamos acabar, dice, buenas noches, tengo una duda, ¿cómo obtienen los datos de gravedad, densidad del aire y demás características de otros planetas y qué margen de error tienen? Bueno, existe, creo que otra vez yo no soy tal vez la persona indicada para responder eso, pero existe una diversidad de métodos que tenemos. Por ejemplo, los espectrómetros de luz infrarroja, como el James Webb, eso puede medir la composición de una atmósfera, por ejemplo. Otras... o algo que conozco de la gravedad que pregunta es lo que la NASA hace, por ejemplo, los flybys. No sé si han escuchado. Los flybys es cuando mandan una sonda y solamente pasa de una forma tangencial a los planetas o a las lunas. Entonces, gracias a esa deflexión que tienen esas ondas, uno puede conocer acerca de las fuerzas gravitacionales de ese objeto. Es una técnica tan detallada que hasta nos puede decir ciertos relieves, ¿no? Ciertas montañas o cosas grandes que existen. Entonces hay dos formas, ¿no? Hay las formas indirectas de hacerlo, que se puede hacer mediante telescopios desde la Tierra, y hay formas más directas, ¿no? De ir, visitar el planeta y tener los instrumentos que normalmente tenemos en nuestros laboratorios para hacer todo ese tipo de mediciones. Obviamente la forma directa es la mejor, es la más precisa, pero se utilizan ambas, ¿no? Bueno, gracias por todas las preguntas. Hay dos más que las vamos a dejar pendientes, quizás para una futura charla o curso. Quisiera presentar brevemente al grupo de investigación del Club de Física Nuclear y bueno, para que digamos decirte en lo que se está trabajando o cada integrante está trabajando. Si bien somos 12 personas, solamente son 6 personas que van a mostrar o van a hablar sobre su trabajo. Si me permites, y te presento al grupo de investigación. Juan Carlos, buenas noches. Si nos podrías presentarte. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Bazán, soy de la carrera de informática de la UMSA, estoy realizando mi tesis, prácticamente estoy en el último año. Estoy realizando dos temas de investigación, uno más teórico y el otro más relacionado a mi tema. El primer tema es radiación espacial y la exposición humana como una introducción que consiste, digamos, cómo nos afecta la radiación humana en cuestión de viajes espaciales, cómo nos afecta, digamos, la radiación en el IS o cuando se va a la Luna o cuando llegamos a hacer unos planes como a Marte, y qué consecuencias de salud nos puede afectar a la larga y qué medidas se pueden considerar. Mi segundo tema es el uso de Machine Learning para mejorar la identificación de neutrinos en los detectores de agua Cherenkov. Entonces, uso de inteligencia artificial para detectar los candidatos de neutrinos que se hace impacto en el agua detector de agua de tipo estudio de Cherenkov. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Charlotte, buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Clara Charlotte Valdés López, estoy en la carrera de física. Bueno, mi investigación trata sobre los rayos gamma emitidos por fuentes extragalácticas detectadas por la imagen técnica Cherenkov.
Mi investigación está cursada en el estudio de las diversas fuentes extragalácticas con emisión de partículas de altas energías en tera-electron-volts, las cuales pueden estudiarse desde el suelo usando la técnica de imagen Cherenkov, abriendo una nueva área en la astronomía fotónica de altas energías. Gracias. Gracias, Charlotte. Madeleine, buenas noches. Buenas noches, soy Silvia Madeleine Guevara Suárez, soy ingeniera química, actualmente estudio ingeniería industrial. El tema de investigación que estoy realizando titula Tratamiento de desechos radioactivos. Los desechos radioactivos se generan durante la operación del ciclo del combustible nuclear, la producción y la aplicación de radioisótopos en la medicina, también en la industria, la investigación y la agricultura, y como subproducto de la explotación de recursos naturales, que incluyen la extracción y el procesamiento de minerales, la combustión de combustibles fósiles o producción de gas natural y petróleo. Para garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente al peligro de estos desechos, debe aplicarse una práctica planificada de gestión integrada de desechos radioactivos. Este trabajo, más que todo, está dirigido a revisar investigaciones publicadas recientemente, que se ocupan de las pruebas y la aplicación de diferentes opciones de tratamiento como parte de la práctica integrada de gestión de residuos radioactivos. El objetivo principal de este trabajo es resaltar el interés de la comunidad científica en problemas importantes que afectan a los diferentes procesos de tratamiento. Esta revisión se divide en los siguientes apartados, que son avances en el tratamiento convencional de residuos radioactivos, avances en el tratamiento convencional de residuos orgánicos líquidos y opciones tecnológicas surgidas. Muchas gracias. Gracias a ti, Madeleine. Edgar, buenas noches. Si no, Edgar, después puedes presentarte. Brian, buenas noches. Hola otra vez. Hola otra vez. Bueno, yo estoy investigando sobre la determinación de la cantidad de emisión de radón y sus consecuencias en el altiplano. Como tal vez varios saben, el radón es una fuente natural muy alta o que es de mucha cantidad. Y bueno, en Bolivia no tenemos una legislación y realmente estudios amplios que nos puedan hablar sobre esto. En otros países conocemos que uno de las principales fuentes incluso para causar cáncer de pulmón más que el cigarrillo es la radiación por el radón. Y como tenemos materiales que son característicos, que emiten radón en la construcción y poca ventilación en Bolivia, en el altiplano, se debería tener un estudio sobre las consecuencias y una medición, ¿no?, sobre esto. Básicamente eso. Gracias, Brian. Dayana, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Así también un saludo cordial a nuestro invitado, que es Mauricio. Bueno, mi nombre es Dayana Murgapucho. La carrera que estoy estudiando actualmente es la carrera de física, ¿no? Bueno, el título del artículo de investigación con el que estoy trabajando es la importancia de la espectrometría de rayos gamma y la radioactividad en estudios ambientales, ¿no? Este artículo pertenece al área de lo que es el medio ambiente. El artículo con el que estoy trabajando está enfocado en un estudio radiométrico aerotransportado que se realizó con el objetivo de obtener radiación gamma. Esto en la plataforma pirenaica de observación en la Nemestin, que es una comuna que se encuentra en Francia. Este estudio consistió en una campaña de 11 meses que estuvo dirigida a caracterizar y cuantificar lo que son los factores ambientales, ¿no? Como ser los rayos cósmicos, los eventos de lluvia, la humedad del suelo, así también el radón atmosférico. Esto en estudios radiométricos aerotransportados, ¿no? Las cuales se utilizan para monitorear la radioactividad natural en el medio ambiente o así también cartografiar las concentraciones de potasio, uranio y torio, ¿no? Es también importante destacar que se instala un espectrómetro aerotransportado
de yoduro de sodio topado con talio a 50 metros de altura, ¿no? En una torre meteorológica. Esto para estimular un vuelo estacionario, la cual este método tenía el objetivo de tener una adquisición continua y de alta frecuencia de rayos gamma, ¿no? Esto estuvo acompañado con las mediciones de la intensidad de las lluvias, así también con la actividad del radar atmosférico y por último los parámetros meteorológicos. Gracias. Gracias, Dayana. Edgar, si estás ahí presente. Buenas noches. Buenas noches. Creo que sí, ahora se me escucha. Sí, adelante, Edgar. Excelente. Bueno, de principio un fuerte abrazo para Mauricio. Muchas gracias por acceder a la invitación realizada por parte de nuestro club. Mi nombre es Edgar René Urquipa Espinosa. Soy de Ingeniería Electromecánica. Bueno, estoy yo empezando a hacer un estudio sobre las tecnologías transformadoras en el área de la oncología y radioterapia. Para tal efecto, estoy estudiando artículos científicos en aplicación del MRI-LINAC, que es una combinación de dos tecnologías que están dentro del área de la energía nuclear, del área de la física nuclear, ¿no? Aplicación en el área de la medicina para el tratamiento específicamente del cáncer, ¿no? MRI, es pues todo lo que tenga que ver con la resonancia magnética nuclear, una técnica utilizada para la obtención de imágenes de las estructuras internas del organismo del cuerpo humano para diagnóstico. Básicamente la resonancia magnética se utiliza para diagnóstico por imágenes de alguna patología como es el cáncer. Y el INAC, es el acrónimo que se utiliza para lo que son aceleradores lineales, ¿no? Estos aceleradores lineales se utilizan ampliamente, en el mundo ampliamente, para el tratamiento del cáncer, para la radioterapia. En este sentido, ya existen equipos médicos que combinan estas dos tecnologías en una sola. Y mi área de investigación en el área de medicina es entender el funcionamiento de estos equipos, entender los principios básicos que gobiernan estos equipos y luego, en un futuro cercano llegarán a nuestro país este tipo de tecnologías y estar pues preparados para poder hacer frente al uso y básicamente al área que me compete, al área de mantenimiento, puede ser servicios, puede ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que la resonancia magnética, ya tenemos equipos en Bolivia, equipos por separado, por un lado el equipo de resonancia magnética, por otro lado el acelerador lineal, pero la tecnología innovadora de estos últimos años es el MRI-LINAC, que es una combinación de las dos tecnologías en un solo equipo. Bueno, muchas gracias y adelante. Gracias, Edgar. Ya finalizando con nuestro última integrante. Rocío, buenas noches. Muy buenas noches a todos y agradecer también a la ponencia magnífica que se brindó. Mi nombre es Rocío Mariurequis Pechata, soy de la carrera de Ingeniería Geológica de la Universidad Mayor de San Andrés y actualmente en el club estoy realizando e iniciando lo que sería el estudio de la importancia de la exploración de uranio relacionado con tierras raras en complejos carbonatíticos y alcalinos que se encuentran en Santa Cruz, ¿no? Con el objetivo de poder conocer mejores metodologías de exploración, además de conocer la movilización de estos elementos y cómo es que se relaciona con otros minerales que pueden brindarnos también indicios de la formación y el origen del mismo. Muchas gracias. Gracias. Esa es parte del club, de parte del grupo de investigación dentro del club, Mauricio. Sobre los proyectos, cursos, vamos a estar atentos también. Queremos ser parte de algún curso o podemos realizar algún curso en un futuro. Sería interesante ya hacer algo más específico
algo más técnico. Y yo sé que este video va a servir para inspiración de muchas personas que están interesados en esto de la espectrometría nuclear planetaria. Y no sé, quisiera agradecerte por tu tiempo, quisiera agradecerte por brindarnos la charla, el conocimiento que nos has dado. Aún yo tengo muchas preguntas, así que seguramente tendremos alguna reunión más y hablaremos ya sobre los detectores, cómo se pueden fabricar aquí, con los equipos que hay aquí. Ya podemos estar hablando de mucho más, Mauricio. Te agradezco enormemente este tiempo que nos has brindado. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Kevin por organizar esto. Estoy muy contento de escuchar de que están trabajando en temas muy relevantes, así que felicidades a ustedes y si quieren contactarme y yo puedo ayudar en algo, estoy más que feliz de hacerlo. Así que gracias por su atención y gracias Kevin otra vez. Gracias. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches Buenas a noches. todos.